La gigantesca nave espacial negra, el Imperidor, se cernía sobre la Tierra como una nube de tormenta. Sus ángulos afilados y sus oscuros orificios parecían diseñados para asustar a cualquiera que la viera. Abajo, la diminuta nave terrestre, la Frontier, parecía un juguete en comparación. Formación de batalla completa, informó un oficial alienígena a bordo del Imperidor. Las 162 naves están listas para intimidar. La gran mariscal Sorlat estiró sus extremidades de escamas esmeralda. Sus ojos multifacéticos brillaron mientras estudiaba la nave humana en sus pantallas. «Excelente», dijo. «En mis 400 años sirviendo al dominio estelar, he visto a 23 especies rendirse. Los humanos serán la número 24. Hizo chasquear sus piezas bucales. Una nave tan pequeña, con armas tan primitivas. Se rendirán de inmediato. Mientras tanto, en la Frontier, la capitana Sofía Reeves permanecía serena en el puente de mando. Aunque su corazón latía con fuerza, su rostro solo mostraba una fría profesionalidad. Esta cualidad le había ganado el mando de la mejor nave de la Tierra y de su tripulación de 97 personas. Ciertamente no son sutiles, murmuró, observando la enorme nave alienígena en la pantalla principal. El teniente Diego Rivera, el oficial de comunicaciones, se rió. Sutiles como una supernova, capitana. Parece que alguien está compensando por algo. Una risa nerviosa se extendió por el puente antes de que la tripulación recordara su entrenamiento. Sofía se permitió una pequeña sonrisa. Diego siempre sabía cómo romper la tensión con humor, especialmente en los momentos peligrosos. Informe de estado, ordenó Sofía, enderezando su uniforme. Integridad del casco, perfecta, informó el ingeniero. Aunque no importará mucho si estornudan en nuestra dirección. Armas listas, añadió el oficial de tácticas con una sonrisa sombría. Pero contra esa flota, sería como lanzarles aviones de papel. La doctora Nadia Akefer, la experta de la nave en culturas alienígenas, dio un paso adelante. Capitana, he analizado sus patrones de comunicación. Sus estrictos protocolos sugieren una jerarquía rígida. Esperarán que mostremos miedo y respeto. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Sofía. Desconocido, respondió Nadia. Pero las sociedades tan estructuradas suelen reaccionar mal ante la falta de respeto. Anotado, dijo Sofía. Diego, abre un canal. Veamos qué quieren. Abriendo canal en 3, 2. Diego hizo una pausa, escuchando algo en su auricular. Sonrió brevemente. Disculpe, capitana. Acabo de oír a unos alienígenas discutiendo sobre el almuerzo. Canal abierto. La inmensidad del espacio pareció detenerse. La Frontier, representando todas las esperanzas y el coraje de la humanidad, esperaba como un pececillo ante un tiburón. Sin embargo, en su interior, la tripulación no estaba entrando en pánico como esperaban los alienígenas. En cambio, permanecían extrañamente tranquilos, susurrándose bromas de vez en cuando. Arriba, Sorlat se impacientaba. Inicien la transmisión de intimidación, ordenó. Que oigan nuestra poderosa voz. Una voz retumbante y artificialmente grave resonó en los altavoces de la Frontier. Humanos de la Tierra, somos el dominio estelar, gobernantes de 23 sistemas y conquistadores de incontables mundos. Su planeta ha sido seleccionado para su incorporación inmediata. La resistencia no solo es inútil, sino también ilógica. Preparen a sus líderes para la rendición inmediata. Tienen 5 de sus minutos terrestres para cumplir. El silencio cayó sobre el puente de la Frontier. Sofía miró a Diego, que se mordía el labio para no reírse. Miró a Nadia, que estudiaba su tableta con atención, aunque sus hombros temblaban ligeramente. ¿Acaban de? Empezó Sofía. ¿Darnos el clásico discurso de la resistencia es inútil? Terminó Diego. Sí, capitana. Sacado de todas las películas de ciencia ficción que existen. Alguien en la parte trasera del puente soltó una risita. Luego otra persona resopló. Pronto, una oleada de risas se extendió por la tripulación, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse profesionales.
Sofía luchó por mantener una expresión seria. Diego, abre un canal de respuesta. Canal abierto, capitana. Están escuchando. Sofía se aclaró la garganta. Aquí la capitana Sofía Reeves de la nave del Servicio Espacial Terrestre Frontier, en representación de la humanidad. Reconocemos su impresionante entrada. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Sin embargo, antes de discutir la incorporación, quizás podríamos presentarnos como es debido sin tener el volumen al máximo. Un silencio atónito provino de la nave alienígena. Luego, la voz de la gran mariscal Sorlat, ahora a un volumen normal pero todavía goteando autoridad, respondió. Capitana Reeves, soy la gran mariscal Sorlat de la nave insignia del dominio, el Imperidor. Su respuesta es inesperada. El protocolo para la sumisión en el primer contacto ha existido durante milenios. Se suponía que debían temblar de miedo, no criticar nuestros niveles de audio. Diego resopló, y rápidamente lo disfrazó de tos. Lo siento, interferencia de audio, murmuró, aunque su sonrisa lo delató. Sofía mantuvo su tono diplomático. Gran Mariscal Sorlat, en nombre de la humanidad, le doy la bienvenida a nuestro sistema solar. Sin embargo, debo informarle que la Tierra tiene una larga tradición de afrontar situaciones nuevas con humor. Es un mecanismo de defensa, podría decirse. ¿Humor? Sorlat sonaba genuinamente confundida. Ante una conquista segura, explíqueme ese mecanismo de defensa. Sofía miró a la doctora. Nadia Akefer, quien asintió con entusiasmo. Gran Mariscal, continuó Sofía, creo que nuestra enlace cultural, la doctora Nadia Akefer, podría explicar esto mejor, con su permiso. Tras una pausa, Sorlat respondió. Proceda. Nadia dio un paso adelante con confianza. Gran Mariscal Sorlat, soy la doctora Nadia Akefer, xenoantropóloga de la Frontier. Lo que está presenciando es una respuesta exclusivamente humana al estrés. A lo largo de nuestra historia, los humanos hemos utilizado el humor, encontrando diversión en situaciones inesperadas, para sobrellevar el miedo y construir lazos sociales. ¿Se ríen ante la amenaza de la destrucción? La voz de Sorlat sonaba desconcertada. Exactamente, continuó Nadia, entusiasmándose con el tema. El humor cumple muchas funciones en la sociedad humana. Reduce la tensión, crea unidad y nos ayuda a procesar situaciones abrumadoras. Cuando llegaron con su impresionante flota exigiendo la rendición, activaron lo que llamamos humor negro, encontrar algo gracioso en situaciones aparentemente sin esperanza. Diego se inclinó hacia su micrófono. Es como cuando alguien se esfuerza demasiado por parecer aterrador y se pasa un poco de la raya. Sin ofender a sus protocolos de intimidación, por supuesto. Sofía le lanzó a Diego una mirada de advertencia, pero ya era demasiado tarde. ¿Pasarnos de la raya? La voz de Sorlat se elevó bruscamente. Nuestros protocolos de intimidación han sido perfeccionados a lo largo de miles de conquistas exitosas. Son el pináculo de la guerra psicológica. Y son muy impresionantes, añadió Sofía rápidamente. Es solo que los humanos llevamos siglos imaginando invasiones alienígenas en nuestras películas. Su llegada nos resulta familiar, como conocer a una celebridad que hemos visto en el cine. Siguió otra pausa, esta vez más larga. Cuando Sorlat volvió a hablar, su voz tenía un filo peligroso. Capitana Reeves, su insolencia queda registrada. Quizás una demostración del poder del dominio ajuste la respuesta inapropiada de su especie. La consola del oficial de tácticas se iluminó con advertencias. Capitana, están activando las armas. El corazón de Sofía se aceleró, pero mantuvo la compostura. Gran Mariscal Sorlat, antes de que dispare, ¿puedo sugerir una alternativa? Si de verdad quiere entender el valor de la Tierra para su dominio, ¿no sería mejor aprender primero sobre nosotros? Hemos estudiado sus transmisiones durante décadas, respondió Sorlat con frialdad. Su planeta está dividido, su tecnología es primitiva. ¿Qué podríamos necesitar aprender? ¿Han estudiado nuestras señales, pero han entendido nuestra cultura? Insistió Sofía. La doctora Akefer ha preparado una breve introducción que podría ayudar a tender un puente entre nosotros.
Sorlat no respondió de inmediato. Sofía contuvo la respiración, sabiendo que sus vidas dependían de la curiosidad de una alienígena. «Tienen 10 de sus minutos», declaró finalmente Sorlat. «Luego procederemos con la incorporación». Sofía asintió a Nadia, quien dio un paso adelante con su tableta. «Gracias, Gran Mariscal. He compilado una introducción al humor humano. Con su permiso, la transmitiré ahora». «Proceda», fue la seca respuesta. Nadia asintió a Diego, quien comenzó a transmitir el paquete cultural preparado. Incluía clips de programas de comedia, sátiras políticas, monólogos y memes de Internet. Un curso intensivo sobre el humor humano a través de la historia, con las explicaciones de Nadia sobre por qué la risa es importante para los humanos. En el puente de mando del imperador, Sorlat y sus oficiales observaban confundidos. Los avanzados traductores del dominio luchaban con los juegos de palabras, los modismos y las referencias culturales de las transmisiones humanas. «No lo entiendo», admitió un teniente. «Los humanos hacen referencia a eventos que nunca sucedieron y luego se ríen de ellos. Y deliberadamente usan mal el lenguaje para divertirse. ¿Es una forma de código?», se preguntó otro. Sorlat permaneció en silencio, mirando la pantalla. Algo inesperado estaba sucediendo, no solo con los humanos, sino con su tripulación. Aquí y allá, un oficial del dominio emitía un extraño sonido trémulo, rápidamente reprimido. Sorlat lo reconoció como risa, algo que rara vez se oía en una nave de guerra del dominio. «Gran Mariscal», informó su oficial de comunicaciones, «otras naves de nuestra flota están recibiendo esta transmisión. Los oficiales se están riendo. Algunos están solicitando más humor humano». Las piezas bucales de Sorlat chasquearon con irritación. «Esto no tiene precedentes. Detenga la transmisión inmediatamente». «Lo he intentado, Gran Mariscal, pero nuestros sistemas la han distribuido automáticamente como inteligencia cultural prioritaria». En la Frontier, Sofía observaba con esperanza mientras Nadia continuaba su presentación. La consola de Diego se iluminó con mensajes entrantes. «Capitana», susurró, «estamos recibiendo solicitudes de múltiples naves del dominio pidiendo más contenido. Quieren especialmente videos de gatos y compilaciones de caídas». Sofía reprimió una sonrisa. «Envíeles todo lo que tengamos, teniente». «Doctora Akefer, por favor, continúe». Nadia asintió con entusiasmo. «Gran Mariscal Sorlat, ahora me gustaría explicar un concepto particularmente humano, la capacidad de reírnos de nosotros mismos. A diferencia de muchas especies jerárquicas, los humanos valoramos la autocrítica, encontrar humor en nuestros propios defectos y errores». Asintió a Diego, quien transmitió clips de líderes mundiales sorprendidos en momentos embarazosos, seguidos por esos mismos líderes riéndose con sus ciudadanos sobre los incidentes. «Este podría ser el concepto más radical que presentaré», explicó Nadia. «En la cultura humana, reírse de uno mismo no es una debilidad, sino una fortaleza. Muestra seguridad, autoconciencia y la comprensión de que nadie es perfecto. Nuestros mejores líderes pueden reírse de sus propios errores». En el imperador, Sorlat se movió incómoda. Este concepto contradecía todo en la cultura del dominio, donde admitir una debilidad podría acabar con tu carrera, o algo peor. «Suficiente», dijo finalmente, cortando la transmisión. «Capitana Reeves, su demostración cultural fue educativa. Sin embargo, no cambia nada. El dominio no altera sus protocolos por especies inferiores». El corazón de Sofía se hundió, pero no lo demostró. «Entiendo, Gran Mariscal. Pero antes de que proceda con la incorporación, ¿puedo hacerle una pregunta?». «Puede». En todos sus siglos de conquista, ¿alguna especie ha respondido a su llegada con risa en lugar de miedo? Siguió una larga pausa. «No», admitió finalmente Sorlat. «Esto no tiene precedentes». «Entonces quizás», sugirió Sofía con delicadeza, «esta es una oportunidad para que el dominio cree un nuevo protocolo, uno basado en el entendimiento en lugar de la intimidación». «El dominio no cambia», afirmó Sorlat con firmeza. «Otros deben adaptarse». Sofía asintió, habiendo esperado esto. «Entiendo».
Entonces nos adaptaremos a nuestra manera. Se volvió hacia Diego. Teniente Rivera, inicie el protocolo de emergencia Alegría. Diego sonrió. A la orden, capitana. Antes de que Sorlat pudiera responder, la Frontier comenzó a transmitir en todas las frecuencias. Pero en lugar de una rendición o súplicas de piedad, enviaron algo inesperado, una compilación mundial de risa humana. Desde las primeras risitas de un bebé hasta las carcajadas de los ancianos, todo ello con una música conmovedora que crecía en emoción. En el Imperidor, el efecto fue inmediato y sorprendente. Los oficiales del dominio se quedaron paralizados en sus puestos, hipnotizados por los extraños sonidos. Algunos comenzaron a emitir sus propias risas trémulas, incapaces de detenerse. Los sonidos se extendieron por el puente de mando como un reguero de pólvora. Sorlat se agarró a su silla de mando, luchando contra una sensación desconocida en su pecho. Detengan esta transmisión inmediatamente. Preparen las armas. Pero su oficial de armas estaba doblado por la mitad, las crestas de su garganta vibrando con una risa alienígena incontrolable. No puedo cumplir, gran mariscal, logró decir el oficial entre risas. El sonido activa algo profundo en nuestras estructuras cerebrales. Sorlat se dio cuenta con horror de que la risa humana estaba teniendo un efecto físico en su especie. Algo en su frecuencia estimulaba antiguos centros de placer en el cerebro del dominio, centros reprimidos por milenios de rígido condicionamiento jerárquico. Suban los escudos. Corten todas las comunicaciones. Ordenó, pero era demasiado tarde. La risa se había extendido por toda la flota, saltando de nave en nave. En la Frontier, Sofía observaba asombrada cómo los sistemas de armas del dominio se apagaban uno por uno. «Está funcionando», susurró. Diego asintió, sonriendo ampliamente. Sus sistemas de traducción se conectan directamente a sus sistemas nerviosos. No solo están oyendo nuestra risa, la están sintiendo. La teoría de la doctora Akefer era correcta. Nadia dio un paso adelante, con aspecto tanto emocionado como preocupado. Capitana, deberíamos tener cuidado. Su respuesta neurológica sugiere similitudes con los humanos que no esperábamos. Podrían estar experimentando algo parecido a una euforia masiva. Sofía lo consideró. ¿Les está haciendo daño? No, respondió Nadia. En todo caso, podría ser liberador. Su sociedad parece reprimir las emociones. Esto podría estar rompiendo siglos de condicionamiento. Sofía asintió con decisión. Continúen la transmisión, pero preparen una versión más suave. No queremos incapacitarlos por completo. Queremos comunicación, no conquista. Diego ajustó la transmisión, cambiando gradualmente a formas más suaves de risa. En la pantalla principal, podían ver que la nave insignia del dominio volvía a sus operaciones normales, aunque con una atmósfera notablemente más relajada. Finalmente, la voz de la gran mariscal Sorlat llegó, sonando menos rígida que antes. Capitana Reeves, su enfoque fue inesperado. Como lo fue su llegada, gran mariscal, respondió Sofía con calma. Quizás ambos hemos aprendido algo hoy. Hubo una pausa. Quizás. Aunque el dominio ha existido durante 10.000 años sin necesidad de la risa. Con todo respeto, gran mariscal, eso suena como mucho tiempo sin alegría. Siguió otra pausa, más larga esta vez. Cuando Sorlat volvió a hablar, su voz había perdido su calidad artificial, sonando casi vulnerable. Capitana Reeves, me encuentro en una situación sin precedentes. Nuestros protocolos estándar para la incorporación planetaria no contemplan esto. Sofía respiró hondo, sintiendo una oportunidad. Gran Mariscal Sorlat, propongo una alternativa. En lugar de la incorporación a través de la conquista, ¿qué tal una alianza a través del entendimiento? La Tierra tiene mucho que ofrecer más allá de la sumisión. Creatividad, innovación y, sí, humor. Por lo que la doctora Akefer ha observado, su sociedad valora el orden y la eficiencia. Nosotros también valoramos eso, pero lo equilibramos con el pensamiento creativo y la expresión emocional. Juntos, podríamos lograr cosas que ninguna de nuestras civilizaciones podría por sí sola.
El silencio se alargó tanto que Sofía se preguntó si se había perdido la conexión. Finalmente, Sorlat respondió. El dominio no forma alianzas. Conquista. Entonces quizás, sugirió Sofía, esta es una oportunidad para que el dominio evolucione. Después de 10.000 años, incluso las estrategias más exitosas podrían beneficiarse de una revisión. Más silencio, y luego, sorprendentemente, una suave risa trémula de la propia Sorlat. Capitana Reeves, ¿es usted el ser más valiente o el más necio que he conocido en 4 siglos de servicio? Sofía sonrió. Posiblemente ambas cosas, gran mariscal. Es un rasgo humano ser contradictorio. Eso estoy aprendiendo. Sorlat parecía estar considerando algo. Propongo una suspensión temporal de los protocolos de incorporación. El imperidor atracará con la Frontier para un intercambio cultural. El corazón de Sofía dio un vuelco, pero mantuvo la voz firme. Será un honor, gran mariscal. Aunque debo advertirle que nuestras instalaciones de atraque no fueron diseñadas para una nave de su tamaño. Tenemos nuestros métodos, respondió Sorlat con lo que sonó a diversión. Prepare su nave para recibir visitas. Traeré a 12 oficiales. Compartiremos información y quizás algo de humor. La esperamos con interés, gran mariscal. Frontier, corto. Sofía se volvió hacia su tripulación, dejando finalmente que una amplia sonrisa se extendiera por su rostro. Bien hecho, a todos. Especialmente usted, doctora Akefer. Sus conocimientos culturales puede que acaben de salvar la Tierra. Nadia sonrió radiante. No fui solo yo, capitana. Fuimos todos nosotros. La resiliencia y el humor de la humanidad ante lo desconocido. Hablando de lo desconocido, intervino Diego. ¿Qué servimos en la primera cena diplomática interestelar? No creo que la cocina estuviera preparada hoy para visitas alienígenas. Sofía se rió, sintiendo que la tensión finalmente se liberaba. Averigüemos qué comen. Teniente, doctora Akefer, prepare un programa de intercambio cultural, algo suave. No queremos abrumarlos con 10.000 años de historia humana en una sola sesión. Sí, capitana, respondió Nadia, ya trabajando en su tableta. Sugiero centrarnos en el arte, la música y las comidas compartidas. Compartir alimentos es un ritual de unión casi universal entre especies. Que así sea, dijo Sofía, y luego hizo una pausa, sonriendo ante la clásica referencia de ciencia ficción. Y que todos recuerden que hoy hemos hecho algo asombroso. Nos enfrentamos a una armada alienígena. En lugar de disparar, los hicimos reír. Varias horas después, el imperidor se posicionó junto a la Frontier. En lugar de intentar atracar la enorme nave insignia del dominio con la pequeña nave humana, Sorlat desplegó una esfera Nexus, una burbuja transparente que se acopló a la esclusa de aire principal de la Frontier, creando un espacio de encuentro neutral. Dentro de la esfera, Sofía y su Estado Mayor esperaban nerviosos. Habían organizado una recepción sencilla pero elegante con mesas de comida terrestre, muestras de arte humano y música suave de fondo. La doctora Nadia Akefer había aconsejado no abrumar a la delegación del dominio con demasiados estímulos a la vez. Recuerden, le dijo a la tripulación, su sociedad parece muy estructurada y formal. Podrían encontrar nuestras interacciones casuales chocantes. Sigan el ejemplo de la capitana Reeves y sean respetuosos pero auténticos. Sofía asintió de acuerdo. Queremos mostrarles a la humanidad en su mejor versión. Curiosa, compasiva y, sí, humorística, pero nunca irrespetuosa. La esclusa de aire se abrió con un silbido y la gran mariscal Sorlat entró, seguida de 11 oficiales del dominio de diversos rangos, identificables por diferentes patrones en sus exoesqueletos. De cerca, Sorlat era aún más imponente. Medía casi 2 metros de altura, con un exoesqueleto iridiscente de color esmeralda. Sus 4 extremidades secundarias estaban dobladas formalmente sobre su torso, mientras que sus 2 brazos primarios colgaban cerca de lo que Sofía supuso que eran armas. Capitana Reeves, dijo Sorlat, su voz resonando en el espacio. Le presento al equipo de evaluación científica y cultural del dominio. Sofía dio un paso adelante,
ofreciendo una reverencia formal en lugar de un apretón de manos, insegura de si el contacto físico sería bienvenido. Gran Mariscal Sorlat, bienvenida a bordo de la Frontier. Permítame presentarle a mi Estado Mayor, el Teniente Diego Rivera, Comunicaciones, la doctora Nadia Akefer, Enlace Cultural, y el ingeniero jefe Raj Mehta. Sorlat inclinó ligeramente la cabeza. Su nave es más pequeña de lo que esperaba, pero su diseño es eficiente. Gracias, Gran Mariscal, respondió Sofía, reconociendo la afirmación como un cumplido. Hemos preparado algunos refrescos e información sobre la Tierra. Esperamos aprender también sobre el dominio. Un intercambio mutuo, musitó Sorlat. Inusual, pero aceptable para una evaluación preliminar. Sofía hizo un gesto hacia el área de recepción. Por favor, pónganse cómodos. Los oficiales del dominio se movieron con una coordinación precisa, tomando posiciones que Sofía sospechaba que seguían el rango y la función. Sorlat permaneció en el centro, sus ojos multifacéticos observándolo todo. La doctora Akefer se acercó con su tableta. Gran Mariscal, con su permiso, he preparado un resumen de las principales regiones culturales e historia de la Tierra. Estaré encantada de responder cualquier pregunta. Las piezas bucales de Sorlat se movieron en lo que podría haber sido un asentimiento. Proceda, doctora Akefer. Mientras Nadia comenzaba su presentación, Sofía notó que Diego charlaba con un oficial subalterno del dominio. Los alienígenas parecían confundidos pero interesados por los gestos animados de Diego. Lentamente, la atmósfera se relajó, y la rígida formalidad dio paso a una genuina curiosidad por ambas partes. Su especie ha logrado una impresionante diversidad cultural a pesar de su corta historia, observó Sorlat después de la presentación de Nadia. El dominio clasifica las civilizaciones por su uniformidad. La suya sería clasificada como caóticamente diferenciada, generalmente un signo de debilidad. Sin embargo, han unificado su planeta lo suficiente como para la exploración espacial. Vemos nuestra diversidad como una fortaleza, Gran Mariscal, explicó Sofía. Diferentes perspectivas conducen a la innovación. No siempre estamos de acuerdo, de hecho, rara vez lo estamos. Pero hemos aprendido que nuestras mejores soluciones provienen del choque y el compromiso de puntos de vista variados. Sorlat inclinó ligeramente la cabeza. Ineficiente, pero intrigante. El dominio ha logrado la unidad perfecta a través de la jerarquía. Todos sirven a su función sin cuestionarla. ¿Y eso los hace felices?, preguntó Diego de repente. La sala quedó en silencio. Sofía se tensó, preocupada de que Diego hubiera ido demasiado lejos, pero curiosa por la respuesta. Los ojos de Sorlat se fijaron en Diego. La felicidad es irrelevante para la función, Teniente Rivera. El dominio valora la eficiencia, no la satisfacción emocional. Pero, ¿y usted personalmente, Gran Mariscal?, presionó Diego con suavidad. En 4 siglos de servicio, ¿ha encontrado satisfacción en su papel? Sorlat pareció desconcertada, sus piezas bucales chasqueando rápidamente. Una señal de agitación, supuso Sofía. Funciono como se requiere. Mi experiencia personal es irrelevante para mi deber. Con todo respeto, Gran Mariscal, intervino Sofía, en la Tierra hemos descubierto que el deber y la realización personal no son mutuamente excluyentes. Los líderes más efectivos a menudo encuentran sentido y alegría en su trabajo. Alegría, repitió Sorlat la palabra como si probara algo nuevo. El dominio no prioriza tales conceptos. Quizás eso es algo que podríamos enseñarnos mutuamente, sugirió Nadia. Podríamos aprender de su eficiencia y estructura mientras compartimos nuestra comprensión del bienestar emocional y la resolución creativa de problemas. Uno de los oficiales del dominio dio un paso adelante, un individuo más pequeño con marcas de color azul pálido. Gran Mariscal, estos conceptos se alinean con el tratado prohibido del filósofo Centaur sobre la eficiencia emocional. Quizás haya valor científico en explorarlos. La cabeza de Sorlat se giró bruscamente hacia el oficial. Los escritos del científico Chiara. Los escritos de Centaur fueron considerados disruptivos para la unidad del dominio hace 5.000 años.
Sí, gran mariscal, reconoció Kiara, inclinando la cabeza sumisamente. Simplemente sugiero que, para la evaluación cultural alienígena, tal exploración podría ser permisible. Sofía sintió una oportunidad. Gran mariscal, ¿y si tratamos esto como un intercambio científico y cultural? Sin alianzas formales ni incorporación, solo dos civilizaciones aprendiendo la una de la otra. Una primicia en la historia del dominio, quizás. Sorlat guardó silencio durante un largo momento. Finalmente, habló. El dominio ha conquistado 23 sistemas por la fuerza. Nunca ha intercambiado. Sin embargo, la directiva del líder supremo es fortalecer el dominio por todos los medios. Si los conceptos humanos pudieran ser estudiados y adaptados selectivamente. Un programa piloto, sugirió Sofía. Establecemos comunicaciones regulares, intercambiamos conocimientos y artefactos culturales. Si después de un periodo estándar, digamos un año terrestre, ninguna de las partes ve valor en continuar, reevaluamos. Otro largo silencio, y luego, sorprendentemente, las piezas bucales de Sorlat se separaron en lo que casi parecía una sonrisa. Capitana Reeves, su propuesta no tiene precedentes, pero también lo fue su respuesta a nuestra llegada. Quizás los enfoques sin precedentes merecen una consideración sin precedentes. Sofía sintió que la esperanza crecía. ¿Es eso un sí, gran mariscal? Es una aceptación provisional, sujeta a la aprobación del alto mando del dominio, aclaró Sorlat. Abogaré por este experimento. Un grito de júbilo surgió de la tripulación humana antes de que pudieran contenerse. Varios oficiales del dominio trinaron de sorpresa ante el estallido. Las piezas bucales de Sorlat chasquearon rápidamente. Tales demostraciones emocionales serían inapropiadas para los oficiales del dominio. Pero no somos oficiales del dominio, señaló Diego con una sonrisa. Somos humanos. Las demostraciones emocionales son lo nuestro. Para sorpresa de todos, la científica Kiara emitió un suave sonido trémulo. Definitivamente una risa. Son notablemente desinhibidos, gran mariscal. Es refrescante. Sorlat le lanzó a Kiara una mirada de advertencia, pero Sofía notó que la postura de la mariscal se había relajado ligeramente. Sus refrescos, dijo Sorlat, cambiando de tema. ¿Son compatibles con la biología del dominio? Hemos analizado su bioquímica a partir de nuestros escaneos, explicó Nadia. Estos alimentos, señaló una mesa separada, deberían ser seguros para su especie, aunque no podemos garantizar que le sepan bien. Una precaución considerada, reconoció Sorlat, acercándose a la mesa indicada. Seleccionó lo que parecía ser una manzana, examinándola cuidadosamente antes de colocarla en sus piezas bucales. Sus ojos se abrieron ligeramente. Esto es aceptable. ¿Cómo lo llaman? Una manzana, respondió Sofía. Una de las frutas cultivadas más antiguas de la tierra. ¿Manzana? Repitió Sorlat. Simple, pero compleja en sabor. Una metáfora adecuada para su especie, quizás. Sofía sonrió. Tomaré eso como un cumplido, gran mariscal. A medida que la recepción continuaba, la tensión inicial se disolvió gradualmente. Los oficiales del dominio probaron con cautela la cocina terrestre mientras los humanos escuchaban descripciones de los mundos del dominio. Diego enseñó a algunos de los oficiales más jóvenes un simple juego de cartas, que abordaron con la seriedad de una estrategia militar antes de entender gradualmente su propósito recreativo. La doctora Nadia Akefer entabló con la científica Kiara una detallada discusión sobre biología comparada, su curiosidad científica compartida tendiendo un puente sobre las diferencias culturales. Incluso el ingeniero jefe Raj Mehta encontró un terreno común con los oficiales técnicos del dominio, dibujando diagramas de sistemas de propulsión en servilletas y debatiendo los méritos relativos de diferentes teorías de viaje más rápido que la luz. La reunión inicial superó todas las expectativas, pero los verdaderos desafíos comenzaron al día siguiente, cuando se programó la primera sesión formal de intercambio cultural. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la Tierra había reunido apresuradamente a una delegación de diplomáticos, científicos y expertos culturales para reunirse con los representantes del dominio. El lugar de la reunión,
Un hangar convertido en la Estación Espacial Internacional, se transformó rápidamente en un centro de conferencias digno de los primeros visitantes alienígenas oficiales de la humanidad. ¿Es esto realmente necesario?, se quejó Diego, tirando de su uniforme diplomático formal. Ya nos han visto con nuestros uniformes habituales. Las apariencias importan, respondió Sofía, enderezando su propio uniforme de gala. Esto ya no se trata solo de nosotros. Ahora representamos a toda la humanidad. Cuando la delegación de la Tierra entró en la sala de conferencias, encontraron a los representantes del dominio ya sentados, sus posturas rígidas y formales una vez más. Sorlat estaba sentada en el centro, flanqueada por sus oficiales y 3 nuevas figuras, funcionarios de alto rango que habían llegado de otras naves del dominio durante la noche. Sus exoesqueletos llevaban marcas elaboradas que ni siquiera Nadia podía interpretar por completo. El almirante Corín presentó Sorlat al más grande de los recién llegados, cuyo exoesqueleto negro brillaba con patrones dorados. Estratega militar jefe del dominio estelar, asesor personal del líder supremo. Los ojos del almirante se fijaron en Sofía con un cálculo frío. Capitana Reeves, dijo, su voz más profunda y áspera que la de Sorlat. Entiendo que cree que el humor es una respuesta aceptable a los protocolos de incorporación del dominio. Sofía mantuvo la compostura. Almirante, respondimos de una manera coherente con nuestros valores culturales. No pretendíamos faltar al respeto. Sin embargo, la falta de respeto fue el resultado, respondió Corín bruscamente. El informe de la Gran Mariscal Sorlat contiene varias irregularidades. El líder supremo me ha enviado para evaluar esta situación personalmente. La temperatura en la sala pareció bajar varios grados. Sofía miró a Sorlat, cuya postura se había vuelto aún más rígida de lo habitual. Almirante Corín, dijo Sofía con cuidado, agradecemos su evaluación. La Tierra tiene mucho que ofrecer al dominio a través de un intercambio pacífico en lugar de la incorporación. Eso me han dicho, respondió Corín con escepticismo. La Gran Mariscal sugiere que su especie posee cualidades que podrían beneficiar al dominio. Me resulta difícil de creer. Diego se aclaró la garganta. Con todo respeto, almirante, quizás le gustaría ver algunas de esas cualidades de primera mano. Hemos preparado varias demostraciones. Las piezas bucales del almirante Corín chasquearon con desdén. He revisado sus transmisiones de humor. Las encontré disruptivas e ineficientes, un desperdicio de capacidad de procesamiento neuronal. Interesante, intervino Nadia. Las revisó con su sistema de traducción conectado o desconectado. El almirante se volvió hacia ella, inclinando ligeramente la cabeza. Conectado. Por supuesto. ¿De qué otro modo entendería su primitivo lenguaje? Ah, sonrió Nadia. Eso lo explica. Experimentó la respuesta neurológica que nuestra risa desencadena en su especie. ¿Sintió alguna sensación inusual? Quizás una vibración en su cavidad torácica, un impulso de hacer sonidos trémulos. Los ojos de Corín se entrecerraron. Eso es irrelevante. En realidad, una nueva voz se unió a la conversación. La científica Kiara dio un paso adelante. Es muy relevante, almirante. He estado realizando una investigación preliminar sobre el impacto neurológico del humor humano en la fisiología del dominio. Los resultados son significativos. Explique, exigió Corín. Kiara activó una pantalla holográfica. La risa humana produce ondas sonoras a frecuencias que resuenan con vías neuronales específicas en los cerebros del dominio. Vías largamente suprimidas por nuestro condicionamiento, pero aún funcionales. Cuando se estimulan, estas vías liberan neurotransmisores asociados con la resolución creativa de problemas, los lazos sociales y, vaciló. ¿Y qué? Presionó Corín. ¿Y el placer? Almirante, terminó Kiara. Placer puro, evolutivamente beneficioso, algo que nuestra especie no ha experimentado en su forma natural durante milenios. Un murmullo recorrió a los oficiales del dominio. Las piezas bucales de Corín chasquearon rápidamente en lo que Sofía ahora reconocía como agitación. Este es precisamente el tipo de disrupción que teme el líder supremo, dijo.
Tal estimulación podría socavar la disciplina jerárquica que ha mantenido la superioridad del dominio durante 10.000 años. O, sugirió Sofía con delicadeza, podría mejorarla. Almirante, considere la posibilidad de que su especie haya sacrificado ciertas ventajas evolutivas en pos del orden perfecto. ¿Y si la reintegración de estas vías suprimidas pudiera hacer al dominio aún más fuerte? Imposible, descartó Corín. ¿Lo es? Habló Sorlat por primera vez desde las presentaciones. Almirante, en mis 4 siglos de servicio, nunca he presenciado a una especie responder a nuestros protocolos de intimidación como lo hicieron los humanos. Su reacción no provino de la debilidad, sino de una forma de fuerza que no poseemos. Una fuerza que les permitió permanecer funcionales y creativos incluso frente a una destrucción segura. Y, añadió Chiara, su voz ganando confianza, las simulaciones preliminares sugieren que una integración limitada de las vías de respuesta humanas podría mejorar el pensamiento táctico del dominio en un 17,3% sin comprometer la disciplina jerárquica. La rígida postura del almirante Corín no cambió, pero algo en sus ojos compuestos se movió. Muéstreme esos datos. Durante la siguiente hora, la sala de conferencias se transformó en un laboratorio científico mientras Chiara presentaba sus hallazgos. Diego se inclinó hacia Sofía, susurrando. Acabamos de pasar del primer contacto a una revolución neurológica en menos de 24 horas. Sofía reprimió una sonrisa. Aparentemente. Al final de la presentación de Chiara, incluso el almirante Corín parecía menos despectivo. Sus hallazgos son intrigantes, admitió a regañadientes. Justifican una mayor investigación en condiciones controladas. ¿Qué es exactamente lo que propuso la capitana Reeves?, señaló Sorlat. Un programa piloto de intercambio cultural. Las piezas bucales de Corín trabajaron en silencio por un momento. Informaré al líder supremo que un intercambio científico limitado puede tener mérito. Pero que no haya error, esto no es una alianza. Es una investigación. Por supuesto, almirante, accedió Sofía con suavidad. La investigación es donde comienzan las mejores relaciones. Las semanas que siguieron estuvieron llenas tanto de avances como de malentendidos. El dominio estableció un puesto de investigación en la órbita terrestre, mientras que a una pequeña delegación humana se le permitió visitar una nave científica del dominio. Los intercambios culturales se volvieron cada vez más complejos a medida que ambas partes descubrían cuán profundas eran sus diferencias. Un incidente particularmente memorable ocurrió cuando un oficial del dominio intentó comprender el concepto humano de las mascotas. El oficial, estudiando los registros culturales, concluyó que los humanos mantenían cautivas a especies más pequeñas y menos inteligentes para su entretenimiento, una práctica que horrorizó al dominio, que creía que toda vida sensible debía servir a una función práctica. Diego resolvió el malentendido llevando a su gata, Nébula, a una reunión diplomática. Inicialmente, los oficiales del dominio estaban confundidos por la pequeña criatura peluda que no parecía servir para nada. Pero cuando Nébula saltó al regazo de una severa almirante del dominio y comenzó a ronronear, la rígida postura de la alienígena se derritió. La imagen de una oficial de alto rango del dominio acariciando suavemente a un gato mientras discutía acuerdos comerciales interestelares se convirtió en la imagen más compartida en los medios humanos. Su animal de compañía produce vibraciones que estimulan los centros de relajación neuronal, señaló la almirante con precisión científica, aunque no hizo ningún movimiento para desalojar a Nébula. Una tecnología biológica sorprendentemente eficaz. El enfoque del dominio hacia la cultura terrestre fue igualmente analítico. Categorizaron el humor en subtipos definidos con precisión, creando una taxonomía de chistes que los humanos encontraron hilarantemente clínica. Cuando Diego les mostró una comedia clásica de payasadas, el analista cultural del dominio produjo un informe de 400 páginas sobre el infortunio físico coordinado como catalizador de espasmos respiratorios en humanos. Lo están analizando demasiado, se quejó Diego a Sofía. No se puede diseccionar un chiste como si fuera una muestra de laboratorio. En realidad, respondió Nadia, levantando la vista de un texto cultural del dominio, ellos también diseccionan sus chistes. El humor del dominio, sí, lo tienen,
Implica patrones matemáticos extremadamente complejos y subversiones lingüísticas que llevan años dominar. Su equivalente a un comediante es más como una combinación de un gran maestro de ajedrez y un poeta. Esta revelación condujo a la primera noche de comedia interespecies, donde artistas humanos y del dominio intentaron traducir su humor para la otra especie. Los comediantes humanos en su mayoría no lograron divertir a la audiencia del dominio, mientras que la elaborada actuación matemática del maestro de la comedia del dominio dejó a los humanos rascándose la cabeza, hasta el final, cuando el alienígena se resbaló deliberadamente con una cáscara de plátano en perfecta imitación de las payasadas humanas. El momento de conexión intercultural fue un éxito rotundo. No todos los humanos aceptaron la nueva relación interestelar, por supuesto. Se formaron grupos de protesta que advertían contra la influencia alienígena. Algunos tradicionalistas del dominio también se resistieron al cambio, viendo la alianza humana como una peligrosa desviación de 10.000 años de conquista. La respuesta inicial del líder supremo fue de un escepticismo cauto. Sin embargo, después de revisar el informe del almirante Corín, que sorprendentemente incluía una recomendación para continuar la investigación, el líder autorizó una expansión limitada del programa de intercambio cultural. Esta decisión conmocionó a muchos en la jerarquía del dominio, desatando rumores de que el líder supremo había experimentado personalmente el humor humano y lo había encontrado intrigante. La cooperación militar resultó particularmente desafiante. Cuando los oficiales del dominio recorrieron las instalaciones de defensa de la Tierra, lucharon por ocultar su condescendencia hacia lo que consideraban tecnología primitiva. Sin embargo, quedaron genuinamente impresionados por la creatividad táctica y la adaptabilidad humanas. Durante un ejercicio militar conjunto, una pequeña nave humana superó a un crucero del dominio utilizando una táctica no convencional que los algoritmos de predicción del dominio habían calificado con un 0,03% de probabilidad de éxito. Imposible, había balbuceado el comandante del dominio después del ejercicio. Su movimiento violó 17 principios del combate espacial. Sí, sonrió el capitán humano. Por eso funcionó. Ese momento se volvió legendario en ambas flotas. El día en que los humanos le enseñaron al dominio que a veces romper las reglas crea la victoria. Aún más significativo fue el día en que un equipo médico humano salvó la vida de un oficial del dominio utilizando un procedimiento improvisado que ningún médico del dominio habría intentado. El oficial había sufrido heridas catastróficas durante un accidente en la estación espacial. Los protocolos médicos del dominio, basados en 10.000 años de datos, indicaban que el caso era desesperado. Pero la doctora Maya Patel, negándose a aceptar la certeza estadística de la muerte, intentó un procedimiento radical que combinaba técnicas quirúrgicas humanas con biotecnología del dominio. No debería haber funcionado, admitió después el jefe médico del dominio. La probabilidad de éxito era matemáticamente insignificante. A veces, respondió la doctora Patel simplemente, hay que ignorar las matemáticas e intentarlo de todos modos. El incidente obligó a muchos oficiales del dominio a reconsiderar sus suposiciones sobre la ineficiencia humana. Quizás había valor en la ruptura ocasional de las reglas. Las noticias de la relación en desarrollo entre la Tierra y el dominio estelar se extendieron por ambas civilizaciones. En la Tierra, el miedo inicial dio paso a la curiosidad, y luego a un optimismo cauto. Los vendedores ambulantes comenzaron a vender helado alienígena de color verde esmeralda, y los niños jugaban a humanos y dominios en los patios de las escuelas, aunque con frecuencia surgían discusiones sobre quién tenía que hacer de los alienígenas serios. En el espacio del dominio, el líder supremo inicialmente vio el programa de intercambio cultural con escepticismo. Sin embargo, cuando los informes preliminares mostraron un aumento del 15% en la eficiencia para resolver problemas entre los oficiales expuestos al humor humano, incluso la rígida burocracia del dominio tomó nota. Se implementó con cautela una controvertida iniciativa de eficiencia emocional en unidades militares selectas, permitiendo periodos recreativos limitados, un concepto revolucionario en la sociedad del dominio. En el lado más oscuro, ambas civilizaciones tenían elementos extremistas que se oponían a la nueva relación. Los teóricos de la conspiración de la Tierra afirmaban que el dominio controlaba en secreto a los líderes mundiales mediante el control mental,
mientras que los puristas del dominio advertían que el emocionalismo humano corrompería su orden perfecto. Estas tensiones llegaron a un punto crítico cuando un grupo radical humano intentó bombardear una instalación diplomática del dominio en Ginebra. El complot fue frustrado no por las fuerzas de seguridad humanas, sino por un oficial del dominio que, habiendo sido expuesto recientemente al humor humano, reconoció que algo andaba mal en el comportamiento de un trabajador de mantenimiento. Un salto intuitivo que el pensamiento tradicional del dominio habría considerado ilógico. El incidente, paradójicamente, fortaleció la alianza, demostrando los beneficios de combinar la vigilancia del dominio con la intuición humana. 3 meses después del primer contacto, la relación entre la Tierra y el dominio estelar había evolucionado notablemente. El intercambio cultural inicial se había convertido en una sólida relación diplomática con representantes del dominio estacionados permanentemente en la Tierra y diplomáticos humanos a bordo del Imperidor. El alto mando del dominio había designado oficialmente a la Tierra como zona de evaluación especial, ni conquistada ni totalmente independiente, sino un caso de estudio único en metodologías de integración alternativas. Era un estatus sin precedentes que ambas partes encontraron aceptable mientras navegaban por su nueva relación. La capitana Sofía Reeves había sido ascendida a almirante y nombrada principal enlace de la Tierra con el dominio. Ahora se encontraba en lo que una vez fue la cámara de intimidación del Imperidor, una vasta sala oscura diseñada para asustar a las especies conquistadas, pero que había sido reutilizada como un salón de intercambio cultural galáctico. Las paredes, antes decoradas con trofeos de mundos conquistados, ahora exhibían arte de planetas tanto de la Tierra como del dominio. La gran mariscal Sorlat se acercó, caminando con más ligereza que durante su primer encuentro. Almirante Reeves, saludó, usando el nuevo título de Sofía. La declaración conjunta está lista para nuestra aprobación. Sofía asintió, tomando la tableta de datos que le ofrecía. En ella estaba el texto de un documento sin precedentes, el Consejo Cósmico del Entendimiento, principios de intercambio pacífico entre la Tierra y el dominio estelar. Es difícil creer que hayamos llegado tan lejos en solo 3 meses, comentó Sofía, desplazándose por el documento. Ciertamente, asintió Sorlat. El líder supremo fue escéptico al principio, pero los datos han sido convincentes. Los enfoques innovadores humanos ya han mejorado la eficiencia del dominio en 21 áreas clave. Y los sistemas estructurales del dominio han ayudado a la Tierra a resolver 3 conflictos internacionales importantes, añadió Sofía. Parece que nos complementamos bien. Una conclusión sorprendente pero empíricamente válida, dijo Sorlat en lo que Sofía había llegado a reconocer como la versión de la mariscal de un acuerdo entusiasta. Fueron interrumpidos por la llegada del teniente Diego Rivera, ahora embajador Rivera, y la científica Chiara, que había sido nombrada agregada cultural del dominio en la Tierra. Los dos habían desarrollado una amistad improbable, unidos por su interés compartido en los estudios de humor comparado. Almirante Reeves, gran mariscal Sorlat, lo saludó Diego con una sonrisa. No van a creer lo que acaba de pasar en el comedor. Les presentamos a los oficiales del dominio la comedia de monólogos de la Tierra y 3 de ellos se rieron tan fuerte que sus exoesqueletos cambiaron de color. Una respuesta fisiológica fascinante, añadió Chiara con entusiasmo. Creemos que está relacionada con la relajación temporal de sus mecanismos de control cromático bajo un estímulo de placer extremo. Las piezas bucales de Sorlat chasquearon en lo que Sofía ahora reconocía como una leve vergüenza. Chiara, tales discusiones fisiológicas son tradicionalmente privadas. Pero científicamente valiosas, replicó Chiara. El propio líder supremo ha expresado interés en estos hallazgos. Las posibles aplicaciones para el manejo del estrés entre las fuerzas del dominio son significativas. Sofía sonrió, notando cuánto había cambiado todo. 3 meses atrás, Chiara nunca habría contradicho a Sorlat, ni siquiera con delicadeza. Ahora, la científica hablaba con confianza, segura de que su experiencia era valorada. El líder supremo ha sido sorprendentemente receptivo a nuestros informes, reconoció Sorlat. Particularmente al análisis de la doctora Akefer sobre cómo la diversidad cultural de la Tierra impulsa la innovación. A nadie le alegrará oír eso, dijo Sofía.
Actualmente está en la Tierra presentando sus hallazgos a las Naciones Unidas. Mientras hablaban, una pequeña criatura peluda pasó corriendo a sus pies, seguida por un joven oficial del dominio que se movía con una velocidad sorprendente para su especie. Embajador Rivera, su criatura terrestre se ha escapado de nuevo, llamó el oficial, sonando más divertido que molesto. Diego se rió. Lo siento, oficial Trellis. Nébula es curiosa por todo. Sofía levantó una ceja. ¿Trajiste tu gato al imperador? Intercambio cultural, dijo Diego con un guiño. Resulta que los del dominio nunca han tenido mascotas. Nébula les está enseñando sobre la compañía interespecies. Sorlat observó cómo el joven oficial sacaba suavemente al gato de debajo de una consola. Muy irregular, comentó. Sin embargo, la productividad del oficial Trellis ha aumentado un 22% desde que comenzó este experimento de terapia con mascotas. A veces, lo irregular es exactamente lo que necesitamos, sugirió Sofía. Hablando de eso, ¿firmamos este documento tan irregular y hacemos historia? Las piezas bucales de Sorlat se separaron en lo que Sofía ahora reconocía como una sonrisa. Procedamos, almirante Reeves. Juntos, activaron sus firmas digitales en la declaración, estableciendo oficialmente el Consejo Cósmico del Entendimiento, el primer organismo cooperativo entre el dominio y una especie no conquistada. Mientras el documento se transmitía simultáneamente a las capitales de la Tierra y al mundo natal del dominio, un grito de júbilo surgió de los humanos reunidos y una ola de trinos de satisfacción se extendió entre los oficiales del dominio. Creo que esto merece una celebración, anunció Diego. En la Tierra, tradicionalmente marcamos los momentos históricos con un brindis. A su señal, el personal comenzó a distribuir copas que contenían una bebida especialmente formulada, segura para el consumo tanto humano como del dominio, una creación colaborativa de científicos de alimentos de la Tierra y del dominio. Sofía levantó su copa. Por el entendimiento a través de las estrellas. Y por la risa, añadió Sorlat, sorprendiendo a todos. Que he aprendido que no es un signo de debilidad, sino de una fuerza profunda. Mientras las copas chocaban y las piezas bucales chasqueaban en señal de aprobación, Sofía reflexionó sobre lo lejos que habían llegado, del borde de la conquista al amanecer de la cooperación. Todo porque los humanos habían respondido a la intimidación no con miedo, sino con humor. En los meses que siguieron, el Consejo Cósmico del Entendimiento floreció. Las iniciativas de investigación conjuntas produjeron avances en medicina, tecnología y ciencia ambiental que beneficiaron a ambas civilizaciones. Los programas de intercambio cultural llevaron formas de arte del dominio a la Tierra y música, literatura y comedia humanas a los mundos del dominio. Sin embargo, no todas las interacciones fueron fluidas. 6 meses después de la alianza, estalló una gran crisis cuando un equipo arqueológico del dominio descubrió evidencia de que los humanos y los del dominio se habían encontrado una vez antes, hace casi 30.000 años en la Tierra. Antiguas pinturas rupestres en Australia representaban seres con múltiples extremidades y ojos compuestos, mientras que el análisis genético de ciertas poblaciones humanas aisladas mostraba rastros de ADN del dominio. La revelación sacudió a ambas civilizaciones hasta sus cimientos. Para los humanos, planteó profundas preguntas sobre sus orígenes e historia. Para el dominio, sugería algo aún más perturbador, que una vez conocieron a los humanos, quizás incluso vivieron entre ellos, pero de alguna manera habían olvidado este hecho crucial. ¿Qué más podría haber sido borrado de su memoria colectiva durante 10 milenios de orden perfecto? El líder supremo ordenó inicialmente que toda la investigación sobre este tema fuera clasificada, pero la información ya se había extendido demasiado. Las teorías de la conspiración florecieron en ambos lados. Algunos humanos afirmaban que eran descendientes de experimentos genéticos del dominio, mientras que los tradicionalistas del dominio sugerían que los humanos habían sido deliberadamente puestos en cuarentena milenios atrás como una rama evolutiva fallida. Fue Diego quien encontró la clave para resolver la crisis. Mientras investigaba textos antiguos del dominio, descubrió referencias a un periodo llamado el Gran Olvido. Un tiempo, hace 7.000 años, en que el dominio, tras una devastadora guerra civil,
había purgado deliberadamente ciertos recuerdos y capacidades emocionales de su especie para asegurar que el orden perfecto nunca más fuera perturbado por la pasión o la división. No solo nos olvidaron a nosotros, se dio cuenta Nadia. Se olvidaron de partes de sí mismos. Esta revelación condujo al proyecto conjunto más significativo hasta la fecha, la iniciativa del recuerdo. Científicos, historiadores y arqueólogos humanos y del dominio trabajaron juntos para reconstruir la verdadera historia de ambas especies. Gradualmente, surgieron pruebas de que el antiguo dominio había sido muy diferente de su encarnación moderna. Más emocional, más creativo y más diverso. No habían conquistado otras especies, sino que habían formado alianzas con ellas, incluidos los primeros humanos. Un año después de que el Imperidor apareciera por primera vez en la órbita de la Tierra, la almirante Sofía Reeves estaba en la plataforma de observación de la nueva Estación Espacial Conjunta, Concordia, contemplando la flota reunida. Naves del dominio y humanas volando lado a lado bajo el estandarte de la cooperación. A su lado se encontraba la gran mariscal Sorlat, ya no una intimidante conquistadora alienígena, sino una colega respetada y, Sofía se sorprendió al darse cuenta, una amiga. El líder supremo ha reconocido oficialmente a la Tierra como un socio soberano del dominio estelar, anunció Sorlat. La primera designación de este tipo en la historia del dominio. Y las Naciones Unidas han ratificado el Tratado de Defensa Mutua e Intercambio Cultural, respondió Sofía. La Tierra y el dominio ahora son oficialmente aliados. Las piezas bucales de Sorlat chasquearon pensativamente. Cuando fui enviada a incorporar la Tierra al dominio, esperaba una conquista rutinaria. En cambio, encontré la risa. ¿Y qué piensa de la risa ahora, gran mariscal?, preguntó Sofía. Sorlat guardó silencio por un momento, sus ojos reflejando las estrellas. Pienso, almirante Reeves, que en 10 milenios de conquista, el dominio nunca evolucionó realmente hasta que conocimos a una especie que respondió a nuestro poder no con miedo, sino con humor. Su risa nos enseñó algo que habíamos olvidado, que hay fuerza en la alegría. Sofía sonrió. Y su estructura nos ha enseñado que puede haber libertad en el orden. Parece que nos necesitábamos mutuamente. Mientras estaban juntas observando la flota combinada, se produjo una pequeña conmoción detrás de ellas. Se giraron para ver a Nébula, la gata de Diego, ahora la mascota no oficial de las relaciones humano-dominio, persiguiendo a un pequeño dron del dominio que se había soltado del compartimento de ingeniería. La visión del diminuto depredador terrestre persiguiendo tecnología avanzada del dominio fue demasiado para los dignatarios reunidos. Estallaron las risas, risas humanas y trinos del dominio, mezclándose en un sonido armonioso que simbolizaba su alianza sin precedentes. Quizás, observó Sorlat, sus propias piezas bucales temblando con una risa contenida. Este es el verdadero lenguaje universal. No las matemáticas ni la física, sino la capacidad compartida de encontrar alegría en lo inesperado. No podría haberlo dicho mejor, gran mariscal, asintió Sofía mientras Nébula finalmente se abalanzaba sobre el dron, desatando otra ola de risa interespecies. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Sofía reflexionó que, en la vasta y a menudo aterradora extensión del espacio, la humanidad había descubierto que su mayor fortaleza no residía en las armas o la tecnología, sino en el simple y profundo poder de la risa. Una fuerza que había convertido a potenciales conquistadores en aliados y había abierto un nuevo capítulo en la historia galáctica. Y en algún lugar de la inmensidad del espacio, el sonido de la risa humana y del dominio resonaba entre las estrellas, una promesa de entendimiento que trascendía las fronteras de la biología, la cultura y las vastas distancias entre mundos.